Buenos días, mis amados hermanos y hermanas y todo oyente que está a través de las redes sociales oyéndonos esta mañana. Una gran mañana que tenemos en este día y bendiciones para todas las madres que están celebrando hoy este día, ¿verdad? Muchas felicidades y que tengan un bonito día con sus familias. Y nosotros estaremos llevando hoy una palabra. La tercera parte será, hermano Mora. La tercera parte, sí. Bendiciones, buenos días. La tercera parte del tema del amor, ¿verdad? Un tema que es muy amplio, que prácticamente ni 3, ni 4, ni 5 partes van a terminarlo, ¿verdad? Pero vamos a estar ahondando un poquito en ese tema, en esa reflexión, y esperamos ser de mucha bendición para todas las personas que de una u otra forma se conectan por las redes sociales. Dios me los bendiga. Y estamos aquí desde Marrana, Arizona, desde el 13610 North Sandario Road, y el número a llamar es el 520-682-4201. Esas son las oficinas de aquí de Christian Community Church de Marrana, y mi número es el 250-1673. Y también tendremos un servicio, hermanos, hoy en la calle Waterman, aquí en Marrana. La dirección es 17440 West Waterman. Ahí estaremos esta mañana en un ranchito, ahí estaremos. También estaremos televisando por Facebook, y si nos pueden encontrar ahí a nombre de Sergio Ábalos o Los del Camino, ahí estaremos pasando el servicio glorioso en esta mañana. Hermano, pues, ¿qué nos podríamos enfocar esta mañana? ¿En qué nos podríamos enfocar en lo que vamos a hablar? Quisiéramos hablar un poquito lo que es lo contrario del amor. Estamos hablando del amor, pero queremos saber qué es aquello que nos dice en Efesios 4:31, que la amargura, la gritería, todo esto se quebre el amor. Sí, efectivamente, Pablo lo que está haciendo con la iglesia de Éfeso es dando una instrucción, dando una carta de instrucción y señalando todas aquellas cosas que posiblemente él había observado en los comportamientos de las diferentes personas que él tenía cotidianamente que ver. Entonces, él señala todas estas cosas precisamente, ¿verdad? Aléjense de la gritería, aléjense de esto. Como un padre a sus hijos cuando los hijos son malcriados, como un padre a sus hijos cuando los quiere corregir y les señala de una manera prudente las falencias que tienen en cuanto a el amor se refiere, ¿verdad? Entonces, claro, es la oposición al amor, es la antítesis del amor, lo que Pablo está señalando acá, ¿verdad? La maledicencia, ¿verdad? Sabemos que lamentablemente muchas personas todavía en la iglesia, y no juzgamos ni criticamos eso, sino simplemente pues lo hacemos en base a la palabra de Dios como Pablo lo hizo, ¿verdad? Pero hoy en día yo creo que muchas personas tienen que mejorar un poquito el asunto de la pronunciación de ciertos tipos de palabras, ¿verdad? Porque cuando uno cambia en el Señor, pues todo cambia. Así es, hay palabras que golpean, dice. Como hay palabras, exacto, y hay palabras que no debiesen decirse, que ofenden o que son malas. Ahora, también recuerdo lo que le dice la palabra de Dios, que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, nos juzgará el Señor. Entonces, hay que tener mucho cuidado para hablar, ¿verdad? En otras palabras, a veces muchas personas sueltan la palabra y no piensan, no meditan en lo que van a decir, ¿verdad? Y por eso hay tantos casos. Mire, cuánta gente hay presa por decir, lo voy a matar, yo lo mato. Y lo mataron, aquel dijo, y no había matado, ¿verdad? Así es. O sea, son casos así y hay que tener cuidado extremo. Se ata uno. Exactamente, con las palabras, ¿verdad? Proverbios capítulo 6, verso 2 también lo dice, ¿verdad? Te has atado con los dichos de tu boca. Así es. En cuanto a los préstamos se refería, pero aplica para todas las funciones. Ya sea para bien o para mal. O para bien o para mal, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros pronunciamos. Y es que una mala palabra puede matar a una persona, sentimentalmente hablando. Moralmente, ¿verdad? Hay palabras que son peores que un cuchillo. Así es. Que son peores que un golpe, que una piedra, que algo así, ¿verdad? Y esas palabras hirientes, ¿verdad? Que muchas veces decimos, ¿verdad? Hoy en día mencionamos el Día de la Madre, ¿verdad? Que se celebra, es mañana el día realmente, pero se celebra hoy. Pero ¿cuántas veces una hija se rebela contra su papá, contra su mamá,
¿Cuántas veces también los padres exasperamos a nuestros hijos, verdad? Y los airamos. Y Pablo señala todas esas cosas porque son puntos que humanamente tenemos que subsanar, humanamente tenemos que cambiar ese enfoque para que haya más armonía, para que haya más paz, para que entonces el amor verdadero de Dios, el correcto amor, pues eche fuera todo temor y toda desaveniencia, ¿verdad? Pero cuánta gente hoy, lamentablemente, cuántas madres hoy, obviamente no van a escuchar a sus hijos que llegan a un cementerio a dejarles unas flores. ¿Y cuántos hijos ahí con remordimiento están en una tumba hoy? Llorando ahí porque no fueron los hijos que tenían que haber sido. Diciéndole a la mamá, y nunca los va a escuchar, pero es así el ser humano. Mamá, perdóname, yo no quería, pero esto. Y hay cosas que se tienen que cortar porque son cadenas, porque se transmiten a los hijos. Esas conductas, ¿verdad? A como usted fue o fueron con usted, usted no debe ser. Pero muchas personas lamentablemente siguen ese patrón, siguen ese ciclo de violencia. Esa maldición, como una maldición que dice la palabra. Es como una maldición, exactamente, ¿verdad? Pero para eso apareció Jesucristo, para Amén. Eso aparecieron las cartas paulinas, ¿verdad? Llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría. Cuando leemos los proverbios de Salomón, ¿verdad? Cómo nos instruimos, cómo aprendemos, cómo cambiamos y regularizamos nuestras acciones. Entonces yo creo que Dios, como dice la carta a Timoteo, ¿verdad? 2 5:7, que Él nos da un poder de amor, de poder y dominio propio, ¿verdad? Amén. Y eso es lo que hace falta, dominio propio. Las escrituras son tan sabias, ¿verdad? Pues son inspiradas por el Espíritu Santo. Mucha gente dice, y siempre lo repito, que en el mundo dice, no tenemos una instrucción para ser padre o madre o hijo o hermano. Sí lo tenemos. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es la instrucción que debemos, pero como dijo anoche en su predicación, no leemos la palabra. No nos educamos. Entonces, al no hacer eso, pues fallamos como persona, en todos los ángulos, ¿verdad? Y ámbitos de la vida fallamos porque no tenemos el conocimiento, no tenemos las armas para tener la mansedumbre, la paciencia, el gozo, porque muchas veces en lugar de tener gozo tenemos amargura, tenemos llenos de resentimientos. Entonces esto lo hacemos frente como un escudo cuando alguien viene a decirnos algo, ya sea cualquier cosa, alguna diferencia, y nosotros contraatacamos con rencor, con odio, con fuerza de furia, de amargura que hay y qué lamentable, porque las personas sí se escudan, ¿verdad?, en un dolor, y hacen una represalia, ¿verdad? O una persona se enoja con los que no tiene que enojarse. Así es. Acciona en una forma contraria, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿qué le hice yo? Enójese con los demás. Conmigo no. Pagamos con los hijos, o ya sea con los padres, o con los hermanos, o con los amigos, muchas veces. Como dice el adagio, ¿verdad? Pagan justos por pecadores. Así es. Pero bueno, quiero corregir, dije una cita mala, no era 5, es capítulo 1. Dije 5:7, es 1:7 de Timoteo, segunda. En cuanto a el poder, amor y dominio propio que Dios nos da. Entonces quería corregir. Pero sí, es muy importante, ¿verdad? Y me llama profundamente la atención, ¿verdad? Cómo esa defensa que hemos creado es como una coraza, ¿verdad? Como estar encasillado uno y no se permite absolutamente nada. Entonces, por otra parte, está el asunto de que muchas personas escuchan predicaciones acerca de los frutos del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Sí. Que son gozo, paz, bondad, mansedumbre, templanza, y contra tales no hay ley, dice la Escritura. Pero ¿cómo podemos tener gozo? ¿Cómo podemos tener paz si no hemos hecho la paz con nosotros mismos? Si no interiorizamos, ¿verdad? Si no hacemos como la muñequita. Usted sabe que la muñequita usted la vuelca y cerró los ojitos y se mira hacia adentro en una forma introspectiva. A veces tenemos que analizarnos nosotros en esa forma para nosotros poder evolucionar. Y eso es bíblico, que nosotros nos analicemos. Claro que sí. Para estar bien con Dios primeramente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no estamos peleando contra sangre ni carne, sino contra espíritus que andan en el aire. Y cuando no sabemos esos enseñanzas que nos da Pablo en Efesios,
pues no entendemos cómo pelear, no tenemos las armas, cómo defendernos de la ira, de la amargura, de todo eso, ¿verdad, hermano? Y es que prácticamente todo se resume a dos palabras: renunciar y decisión. Yo decido renunciar. ¿Renunciar a qué? A todo aquello que me hace daño. Amén. ¿Qué cosas uno tiene que tener decisión? En amar. Amar es una decisión, no es un sentimiento. Yo decido amar. Jesús decidió morir por amor. Amén. Sacrificó su vida por amor. Hasta lo sumo. Hasta lo sumo, ¿verdad? Dice que fue varón de dolores, porque llegó hasta el quebranto máximo. Así se llamó, varón de dolores. Ahora, qué terrible, ¿verdad? Que a veces la gente, por un pequeño dolor, se cierra, se amarga, hace justicia equivocada y vive infeliz. Hay gente que no es feliz, ¿verdad? Y lamentablemente estamos hablando de personas que visitan tal vez una congregación, que en su ser interior son buenas personas, que no quieren actuar de esa forma, pero esa coraza que han atraído a su vida por lo que le hicieron de niña, por lo que le hicieron en la juventud, en la pubertad, en el matrimonio, han acarreado un montón de situaciones. Como un cáncer. Exactamente, que eso ha venido a adherirse, ¿verdad? Como un cáncer, ¿verdad? Que cuando una persona tiene cáncer, ¿verdad? Y se le derrama en todo el cuerpo, ¿verdad? Se llama metástasis, que se corre, ¿verdad? Por todo el cuerpo, y es cuando los médicos dicen, pues ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero en Cristo hay oportunidad. Amén. En Cristo no hay metástasis, no hay cáncer, no hay nada que pueda detener su bondad, su misericordia, su amor. Y otra cosa importante es la alegría que produce el ser libre. Amén, eso es lo ¿verdad? más Porque importante, dice porque la alegría lleva que el gozo. corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Así es. Esa es la cura contra la fealdad, la alegría. El gozo del Señor hermosea nuestro rostro. Y sabemos, ¿verdad? Y científicamente está comprobado que una persona feliz produce endorfinas. Y las endorfinas, por ejemplo, lo que hacen es que traen salud al cuerpo. Usted ha visto, por ejemplo, los ancianos que ahora les llevan un perrito y ahí está el perrito y brinca y mueve la cola y eso, y esa gente comienzan a ser felices por la compañía de una mascotita, ¿verdad? De cosas así. Ahora sabemos, ¿verdad?, que hay extremos también en cuanto a eso, y hay que tener muchos cuidados también, pero señalar la parte buena, que si usted es feliz, usted se va a sanar, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y ahí es donde nosotros tenemos que vivir. Pablo dijo, regocijaos, os digo otra vez regocijaos, y le estaba hablando a un pueblo que había sido lacerado, a un pueblo que había sido masacrado, a un pueblo que había sido vituperado, y le dice, regocíjese. Y él hablaba de él mismo. ¿Por qué? Porque yo no me imagino, o sea, es que estar Pablo en una cárcel allá en Filipo, amarrado, Amén. ahí con las manos a los pies, estaba en una posición casi fetal, junto con Silas, y dice que estaban alabando y glorificando a Dios. Al Todopoderoso. Estaban gozosos. Aparte de la situación. Y eso ¿verdad? produjo, espiritualmente hablando, una explosión que vino y se materializó en un gran terremoto. Y las cárceles, las puertas de las cerraduras se abrieron de aquellos recintos donde estaban aquellos presos. Tanto así que eso produjo temor en el carcelero de Filipo y se quería matar. Amén, así. Decía, porque no estaba preocupado por aquello, estaba preocupado por Pablo y Silas que se habían escapado. Dice, no, pues aquí estamos. No hay problema, aquí estamos. Somos cristianos, aquí estamos. Somos hijos de Dios y los hijos de Dios no vamos a huir. Oiga, y esa historia es tremenda, pero estaban gozándose y estaban ahí. Y a Pablo lo apalearon, bueno, o sea, lo machetearon, como decían en esta época, ¿verdad? Anoche Entonces, decía algo muy importante, que el diablo ya está derrotado. El diablo está derrotado. Entonces ellos sabían eso, pero Dios te enseña y nos enseña que ya nosotros tenemos la victoria, nomás nosotros tenemos, como dijo, alabarle, adorarle al Señor. Vivir, ¿verdad?, esa victoria. Eso es todo. Eso es la promesa que Él tiene. Eso Cuando es nosotros todo. le adoramos,
puertas, la mano de Dios se mueve y las puertas de Dios, el reino se mueve allá arriba y es para bendición de nosotros, ¿verdad? Es cuando Dios envía ángeles, cuando Dios envía ángeles a favor de nosotros, que es otra de las cosas. Nosotros no podemos enviar ángeles, No. porque los ángeles están al servicio de Jesucristo. Ujú. No es lo mismo pedirle, Señor, envía ángeles a nuestro alrededor. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pero el ángel de Jehová es Jesucristo. Así es. Y nosotros no podemos darle órdenes a Jesucristo, jamás y nunca. Son errores que las personas han cometido porque han escuchado cosas mal enseñadas, con un mal enfoque. Pero bueno, para eso está la instrucción, para eso está el corregir. Ni cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él nunca dio órdenes a Dios. Siempre le pedía, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Qué respeto, ¿verdad? Sabiendo respeto que Él mismo, total. Él era Dios, Él sabía que había algo mayor que Él. Él mismo decía, mayor es el Padre que yo. Reconocía por decir, su rango, lo que Él tenía que hacer aquí en tierra humanamente. Pero cómo Él se dirigía al Padre. Señor, hágase tu voluntad. Y nosotros muchas veces, como dice usted, quebramos eso, Señor, necesito esto, ya lo decreto, lo obligo, como diciendo, Exacto. ¿verdad? Si forzamos las cosas o queremos manipular o doblarle el brazo a Dios y no podemos. Ahora, eso que estabas mencionando es muy importante porque falta el temor reverente. O sea, hay personas que confunden este asunto del temor con el miedo. Pero realmente cuando un papá llegaba antes y visitaba su casa o venía del trabajo, había un respeto por el padre, porque venía de trabajar. Y había silencio en la casa porque el padre tenía que comer. Y el padre no permitía que los niños anduvieran ahí gritando y de una mala crianza. Era un respeto. Y los muchachitos llegaban, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Hoy brincan encima de la mesa. Hoy no dejan ni que los papás coman en paz. Porque se ha cambiado esa enseñanza, ese temor se ha perdido. Y nosotros tenemos que tenerle temor a Dios, no es ese miedo, ¿verdad? Porque hay un miedo que inclusive a veces, si uno lo ve de cierto modo, es bueno. Tener miedo, claro que sí, porque si uno tiene miedo de que le den un fuetazo, pues mejor no hago nada malo. Pero eso pasó a un libertinaje. Al extremo. Al extremo se fue. Entonces la gente hace lo que le da la gana. El temor de Dios creyendo que Dios es un Dios bueno, de misericordia y que no va a actuar en contra de lo que estamos haciendo. Eso pasa erróneamente por no leer la Escritura. Exacto. Porque dice que la ira de Dios viene sobre aquellos que están haciendo lo contrario a sus mandamientos, ¿verdad? Pero Él nos da su misericordia, los mandamientos, para que nosotros podamos llevar ese amor que Él nos puede dar, ¿verdad? Cuando nosotros rogamos al Padre, Señor, dame amor, dame paciencia, dame sabiduría, estamos pidiendo algo del reino, no estamos pidiendo algo material. Cuando nosotros nos enfocamos en el reino, cambia nuestra manera de vivir. Cambia nuestra vida, todo. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de dar, nuestra manera de ofrecer el servicio hacia los otros, ¿verdad? Pero por otra parte, pedimos, pero pedimos mal. Porque estamos pidiendo algo que ya se nos dio. Entonces, voy a contar una anécdota así rápidamente. Vamos a suponer que esto es un tiquete. Yo una vez estuve en San Diego, California, bueno, varias veces predicando y todo, y en una de las ocasiones quería distraerme un poquito y me fui para SeaWorld. A ver los peces y a ver los delfines y las orcas y toda una cosa, un mundo maravilloso. Resulta que yo llego a la taquilla, compro el boleto para entrar, pagué y no leí lo que decía por detrás. Simplemente lo agarré, lo doblé, ya pagué, ya pasé. El gate, ahí pasé y me guardé el boleto. Ahí atrás decía que yo podía usar el teleférico, que yo podía usar los carritos, que yo podía, de todo, porque yo había pagado el paquete completo, inclusive para llegar hasta 3 veces más. Porque había como una oferta, o una promoción. Y yo no me di cuenta de eso, no leí eso. Y entonces me di unas caminadas, claro, muy bonito, pero pude haberme evitado unas caminadas y pasar en un trencito y haber visto todo aquello. El tourcito, y pude... Muchas cosas yo tenía incluidas ahí, pero no lo hice porque guardé el boleto. No leyó, no sé. Exactamente lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da todo.
Entonces le pedimos, Señor, dame amor, pero es que ya nos dio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejecutar. ¿Qué tenía que hacer yo? Leer las instrucciones. ¿Qué tiene que hacer la gente? Leer la bendita y santa palabra del Señor. Es como porque aquí está toda la guianza, la instrucción. Me refleja que usted se emocionó tanto de ver aquel lugar que se olvidó de leer. Me olvidé y así somos de... muchos Exacto. cristianos. Y la costumbre. Muy cristianos, muy en el primer amor, que nos olvidamos de leer la palabra. Exacto, es esa costumbre, ¿verdad? Y ya ponemos la Biblia por ahí y ya no se volvió a abrir. Creemos que con el gozo que ¿verdad? traemos instantáneo, entonces, va a durar toda la vida. Y lo otro es aprender a memorizar textos. Porque si usted memoriza textos en cualquier momento, de hecho la Biblia lo dice, que en algún momento el pueblo hebreo tenía que ser llevado a un juez y el Espíritu Santo iba a hablar por ellos. De lo que habían leído. De lo que habían leído. Ahora, el pueblo hebreo es una gente que verdaderamente sabe palabra. Oh, sí. La tienen escrita, la tienen en sus brazos, las tienen en los dinteles de las puertas, en toda parte. Entonces, claro, ellos están comiendo palabra de Dios todo el día. Entonces, cuando ellos hablan por el Espíritu Santo, trae esa palabra. Basado en la Escritura. Entonces, mucha gente dice, no, usted hable y no se preocupe, Dios lo va a llenar su boca. No. Si usted no tiene palabra interna, ¿usted de qué va a hablar? Porque la misma palabra en Oseas dice, mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Ahora, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si usted no tiene a Cristo en su corazón, ¿de qué va a hablar? Ahí es donde estamos hablando en Efesios 4. Aquí nos llenamos del amor. Exacto, pero lo contrario, lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Nos llenamos del amor o nos llenamos, de la ira y de la amargura, ¿sí? Si no leemos la palabra, si no la entendemos, si no la practicamos. Sí, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, Pablo está señalando aquí a las personas que todavía no habían conocido a Cristo. Entonces les estaba señalando, instruyendo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, le está diciendo, ve a aquella gente, son del mismo pueblo, pero están alejados de Dios, porque su mente y su corazón están endurecidos, están entenebrecidos. ¿Y qué es entenebrecidos? Yo me imagino cuando alguien está cocinando en un fogón, que usted pone una olla nueva, un comal nuevo, un sartén nuevo, y aquello le quedó tiznado, ¿verdad? Que eso está como negro. Sí. ¿Y cómo cuesta quitar eso, verdad? Y ahí usted dice, usted ve un sartén y dice, esta sartén debe tener ¿cuántas cocinadas? ¿Verdad? Porque está entenebrecido, está negro, ¿verdad? Sí, así eran las conciencias cauterizadas de esta gente. Entonces Pablo hablaba de eso. Porque la palabra nos para dice que hicieran lo contrario. Nos metemos a la palabra, nos hace libres, ¿verdad? Nos hace libres, la palabra de Dios nos hace libres definitivamente. Y qué lindo, pero por eso es que es bonito esto, la antítesis, ¿verdad? Señalar esas cosas, porque no estamos exentos. Eso es otra cosa. No estamos exentos de en algún momento enojarnos. Sí, claro. De en algún momento, y no estoy justificando un acto, no, porque entre más nos acercamos al Señor, más el Señor nos libra, porque más tenemos control y dominio propio. Pero en algún momento una persona puede hacer algo y ofender sin darse cuenta. Puede que llegue la ira, pero la sabemos controlar, la sabemos dominar, porque hemos leído la palabra de Dios, nos comunicamos con Cristo, quítame este sentimiento, o apártame de este camino porque yo no quiero. O la interpretación de algo. Anoche cuando estuvimos, que tuve que predicar allá en el hogar de Pastor Otoniel, fue muy bonito. Pero yo llegué y había tanta gente y yo estaba que tenía que poner el televisor y tenía que poner unas cosas y estaba enfocado en eso. Y habíamos llegado justo a tiempo, ¿verdad? Y había un hermano y yo no lo vi. Y me dice, hey pastor, ¿qué es que está enojado conmigo? Y yo me quedo, no, mi hermano, ¿cómo se le ocurre, verdad? Pero si él no me dice nada, no lo saludo. Y tal vez se hubiera puesto a pensar que raro, el pastor saludó a las personas y a mí no me saludó. A mí no me dio, ni siquiera me volvió a ver. Y jamás uno va a hacer eso, hacer una sección de personas, cuando todos somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Y después compartimos muy lindo y todo, ¿verdad? Y abrazos y todo lo que sea. Pero, ¿qué impresión hubiera sido, verdad? Para esta persona, de este pastor, y a mí ni me saludó.
Lo bueno, él se acercó, ¿verdad? Él se acercó. Y usted ¿verdad? acertó que Y estaba... claro, yo estaba ahí conectando el televisor y estaba conectando la computadora y buscando un plug y bueno, claro, todo es un teje y un maneje, ¿verdad? Que de tenemos la vida, de la vida del predicador, ¿verdad? Del trabajo que hay que Lo hacer, que ¿verdad? tenemos que hacer, ¿verdad? Y que si falló la computadora y que no prendió aquello y que se cayó y bueno, y que la señal y entonces son un montón de cosas que uno tiene en ese momento. Está enfocado Y en otra entonces, claro, no puede estar, ay, yo no saludé a fulano, yo no saludé a esto. Entonces uno lo hace normalmente, ¿verdad? Claro. Pero eso puede traer una consecuencia, ¿verdad? Sí, claro, y como hoy este día que se está celebrando en muchas partes, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, bueno, todo Estados Unidos, el Día de la Madre. En México, pues se celebra el 10 de mayo, o sea, mañana. En Costa Rica, me está En diciendo... Costa Rica celebramos el 15 de agosto, ¿verdad? Todo diferente. Pero digo, hoy cuánta gente o cuántas madres están sufriendo porque han tenido una amargura con sus hijos o han pasado un mal momento con sus hijos o no le hablan a sus hijos o los hijos no le hablan a sus madres. Y muchas veces estaba comentando de una película que hace mucho miré, se llama Cuando los hijos se van. Esta madre, pues cuando estaban los niños chiquitos jugaban y se llevaban bien como hermanos, peleaban, pero crece el hijo y se desapartan y aquellos padres quedan solos, los hijos ya no se acuerdan de ellos, ni inclusive el Día de la Madre, no van, ¿verdad? Aunque nos debemos de acordar todos los días de nuestros padres, ¿verdad? Y Sí. estar al pendiente de ellos, o cuando nosotros ya somos adultos, porque ellos nos dieron el amor, ¿verdad? Incondicionalmente. Bueno, en muchas partes ha visto casos donde las madres han dejado a sus hijos y hay resentimiento. Lamentablemente, sí, hay ¿verdad? muchas situaciones, ¿verdad? Pero en su mayoría, después de Dios, quien le dio la vida a un hijo fue la madre. Así es. Y muchas madres están siendo irrespetadas en este momento. Y hoy es un día de perdón, de reflexión para muchos, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención porque en Costa Rica, no sé si en otros países, se acostumbra a traerle regalos a la mamá. Uh-huh. Y le traen flores y cosas. Pero en Costa Rica le llevaba, por ejemplo, el esposo le llevaba una licuadora, una lavadora. Para que trabaje. Pero y yo decía, ¿pero qué es esto? La licuadora era para que le hiciera batidos a él. La lavadora era para que le lavara la ropa a él y a los chiquillos. Bueno, claro, le iba a minimizar un poco el efecto del trabajo. Pero yo no, yo digo, yo cogía a mi mamá y yo me la llevaba a comer. O le compraba sus gustos. O llevarla a una parte Y al día de hoy, y al día todavía hoy, de alguna manera u otra, Dios a mí me provee y yo hago ciertas cositas para ella. Pero son cosas para ella, no para mi beneficio. Pero así funciona y le traen de ahí una lavadora, una secadora, una plancha para que le aplanche. O sea, esos no son regalos. Esos son cosas que tienen que estar en la casa, estamos de acuerdo. Pero pobres mujeres, ¿verdad? Y fíjese, o sea, encadenadas a un oficio. Fíjese, y para un padre o para una madre, el mejor regalo es cuando hay un cariño del hijo hacia el padre, ¿verdad? Que lo abraza, que lo besa, que le enseña que está preocupado, que le muestra ese cariño que un día el padre o la madre le mostró a ese hijo, ¿verdad? Sí, y también aparte también del esposo a la esposa, porque claro. La esposa normalmente es madre, y madre de 3, de 4, 5, 8. Y entonces no hay ese respeto por aquella mujer que está cansada. Así es. Que necesita amor, unas palabras de aliento, pero no, todo es como una obligación. ¿Qué hiciste de comer? ¿Qué hiciste lo otro? Y eso no es amor. No, claro que no. Eso no es una mala palabra que se le está diciendo, pero es ver a una persona en una categoría diferente. Y eso viene de muchas culturas hispanas. Y esos son culturas machistas, culturas que son antagónicas, ¿verdad? Y obviamente Dios no está de acuerdo en nada de eso, ¿verdad? Y la Escritura nos habla que nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? De nuestro hogar. Exactamente. Que tenemos que llevar el control, pero no el control como lo está diciendo el machismo, no, sino el control de obediencia, de mansedumbre, enseñar a aquella mujer, enseñar a nuestros hijos a amar. Exacto. No, y a respetar, ¿verdad? Y a respetar. ¿Cómo le va a decir a uno, a su esposa, tráeme eso con una actitud agresiva?
y el hijo a un lado, él también lo va a hacer. Exacto. Entonces no hay más, amor, dame esas cosas por favor, o pásame esto por favor, con aquel respeto, con aquella palabra suave. Exacto. Que como decirle, tráeme esto como una orden, eso es tremendo. Sí, ¿verdad? y es que en el amor dice que es sufrido, todo lo puede, pero sufrido ¿hasta qué punto? O sea, ¿será que Pablo está instruyendo mal? El amor es sufrido y se tiene que sufrir el fuete y el golpe. No. O sea, el amor es sufrido cuando una madre ve a un hijo en un hospital, porque lo ama y está sufriendo aquel hijo y aquella madre tiene una agonía, Claro. pero no por un maltrato. O sea, todas las cosas hay que interpretarlas de una forma diferente muchas veces y correctas, ¿verdad? El amor es sufrido. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, sí, porque el amor de Dios en nosotros hace que nosotros tengamos un temple diferente, que nosotros tengamos una posición ante las cosas y las adversidades de una forma totalmente diferente. Visualizamos las cosas diferentes en Dios. Ese es el amor de Dios, Sí. El amor que va más allá de lo Y incomprensible. el amor que está hablando Pablo aquí es incondicional, para Dios, lo que nosotros Exacto. hacemos para Dios. Cuando alguien nos ataca, tenemos que pensar en Dios primeramente, Exacto. cómo Él perdonaba a la persona, ¿verdad? Claro que si alguien nos golpea o el marido golpea a la mujer o la mujer muchas veces golpea al marido, eso se tiene que reportar, ¿verdad? Eso Exacto. se tiene que Claro, reportar, por ¿verdad? supuesto. Para que haya un precedente. un alto a eso, a esa violencia o a cualquier maltrato físico o verbal, ¿verdad? Porque nosotros como hombres dañamos mucho eso. Exacto. Usamos la boca para dañar. Muchas veces mujeres también hacen daños, ¿verdad? Verbalmente, pero nosotros tenemos que poner la palabra, tenemos que poner nuestro enfoque en leer la palabra de Dios para que nos eduque, para que nos instruya, para poner que nuestra vida esté llena del Espíritu Santo y no poder estar hablando cosas amargas, tristes, blasfemas. Exacto. Porque el Espíritu Santo, él obra en nosotros y comenzamos a hablar como Cristo, como Pablo hablaba. Y eso es muy estos importante apóstoles porque... que llevaban la palabra. Y eso es muy importante lo que está señalando, porque la misma escritura aquí en el mismo capítulo 4 de Efesios, ¿verdad? Del 31 en adelante, pues lo dice, que por falta de amor y por falta de estas disciplinas que nosotros tenemos que tener, muchos inclusive han contristado al Espíritu Santo. Así es, eso es el problema. Y cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, no necesariamente es por el área de que fallamos y pecamos y hicimos las cosas indebidas para con Dios, porque eso es otro tema aparte. Amén. Pero estamos hablando de principalmente la esencia del amor hacia nuestros semejantes, hacia nuestro prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Todo aquel que se acerca a mí, ese es mi prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuántas personas no se aman a sí mismas? ¿Cuántas personas creen que no valen nada? ¿Cuántas personas tienen una imposibilidad para ejecutar algo porque dicen, no puedo, no puedo, no puedo? Es que yo soy así, es que me hicieron así, pero algo tiene que haberle pasado y hay que ir a ese momento y buscarlo y desechar aquel momento y renunciar a eso en nuestra vida. Porque el hecho de que yo no haya recibido amor, hablando hipotéticamente, no significa que yo no pueda darlo. Amén. No significa que yo pueda brindarlo. Claro que sí, Dios nos da la capacidad de amar en Él y amar nosotros mismos a nuestro prójimo. Venimos a ser hijos de luz y cuando Porque somos hijos de luz amamos. Cuando Él dice, amarás al Señor Dios y a tu prójimo como a ti mismo, está diciendo, con el amor que tú tienes que desarrollar, tú tienes que amar a tu prójimo. No es escudarnos, yo te amo en el amor del Señor, y lo cantamos, yo te amo en el amor del Señor, y muy bonito, pero ¿y en el tuyo? Es que tenemos esa capacidad, nosotros somos los que decidimos ser buenas personas, nosotros somos los que decidimos poder ahondar más allá de lo que podemos hacer para ayudar a una persona. Claro. Hay muchas cosas. Yo tengo casos que a mí me llaman, que me solicitan una ayuda y uno quisiera tener aquellos recursos que una persona tuvo un accidente, que quedó parapléjica, que necesita una cosa eléctrica, que necesita aquello, y uno dice, Dios mío, ¿verdad? Y la riqueza del mundo está mal distribuida. Sí, es, Mire los millones de dólares que hay ahora mismo
en China, en Rusia, Estados Unidos, que están mandando para Marte, que están buscando que si oxígeno, que si vida en Marte, pero la vida la encontramos en una célula, en una madre, y eso no es vida. Entonces encuentran un microorganismo con vida en Marte y es el gran editorial, todo el mundo, vida en Marte, pero en una madre le quieren matar el feto. Wow. Le quieren matar el embrión. Wow. O sea, vea cómo está el mundo de distorsionado por falta de amor, por falta de comprensión, por falta de formación, de instrucción en las Sagradas Escrituras. La vanidad es... La vanidad, ¿verdad? Millones de dólares están enfocados en hacer viajes a Marte y a la Luna y esto, y que si el asteroide y que lo otro, buscando un más allá y no han encontrado un más acá. ¿Dónde está la verdad? Qué terrible. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Lo que la Escritura nos habla de todo esto, ¿verdad? Nos enseña cómo entonces, es la ciencia. Es lamentable, ¿verdad? Cierto, la ciencia va a avanzar, pero ¿por qué no cogen todos esos recursos para optimizar la vida en la India, para optimizar la vida en África, para optimizar la vida en las fronteras, para optimizar la vida de muchas gentes que tienen que emigrar a otros países en busca de una mejora, de un poquito de más de platita para poder llevar sustento a sus hijos? Si no, no hubiese migración. Si hubiera equidad, no hubiera migración. Así es. Hubiera, ¿verdad? Pero antes, mire, antes era usted, yo no tenía dinero, tenía café, usted tenía cacao. Yo le daba café y usted me daba cacao y nadie peleaba. Sí, se hacía transacción. ¿Verdad? Pero hoy en día nos adueñamos de todo y poseemos las cosas como si fueran nuestras y no tenemos nada. Somos unos desvalidos, dice la Biblia, ¿verdad? El mundo nos ha llevado a ser amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, ¿verdad? Y entonces... Y la palabra de Dios nos enseña a amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Darnos, entregarnos. Tremendo. O sea, es algo que uno no lo logra entender. Así. Habiendo tanta cosa, ¿verdad? Viendo tanta bondad. Y gracias a Dios que hay más bondad que maldad. Así. Si nosotros supiéramos todas las bendiciones que nos podemos llevar cada día leyendo la palabra de Dios, ni miráramos al mundo. Ni nos es que no hay forma, no hay. Porque aquí hay miles no hay nada que mirar ahí. No hay nada que mirar cada día podemos aprovechar, estando bien con Dios primeramente. Exacto. Humanamente no hay nada que mirar. Así es. Pero en Dios todo lo podemos ver porque lo vemos de una manera diferente. Lo vemos de una manera más objetiva, de una manera más sencilla, de una manera de humildad. Amén. Sin altivez, sin prepotencia, sin soberbia, sin esa prepotencia que ha llevado el mundo al caos, a las guerras. Y tenemos que olvidarnos de eso. Por eso es que el amor de Dios echa fuera todo temor y tenemos que considerar mucho lo que dice Pablo aquí. Alejémonos de la gritería. ¿Cuánta gente? Es que para que me entienda, ¡ey! Gritan, y para que me entienda, para que me haga caso. ¿Quién hace caso así? Lleva más a... Ni un caballo en el campo, ni nada. Ve uno cómo falta amor en cierta gente que llevan un burrito con una carreta y lo cargan tanto y ya el burro no da y entonces quieren que el burro y le dan, palo. O sea, palo y el látigo y digo, pero ¿qué es esto? Hace unos días me llegaba un mensaje a mí de Argentina, una hermana pidiéndome oración y yo cuando yo escucho, ¿verdad?, el mensaje de audio, me dice, me acaban de matar mis mascotas. El marido le mató las mascotas que tenía, se las ahogó. Unos perritos, unos gatitos, no sé qué era. Y yo me quedo viendo esto, wow. Y estaba pidiendo mi oración a esta señora porque le había pasado eso. ¿Hasta dónde llega la maldad de un hombre? Para matarle las mascotas a su esposa. Hacerle daño, porque sabía mental, que ella físico, exactamente, ¿verdad? Así está el mundo. Ya haciéndole algún daño mental también se siente físicamente. Claro que sí, porque una mascotita uno las quiere mucho, ¿verdad? Ahora hay gente que hace de su mascotita un dios y eso es también. Muy mal. Eso es un tipo de desviación o lo que llamamos nosotros parafilia, ¿verdad? Que es un desorden
que es amar más a algo que no sea Dios, ¿verdad? Entonces, hay personas que ya duermen con el perro. Hay mucha gente que ama más Exacto. a una mascota que a un humano. Que a un humano, Eso ya hasta besan el perro. Y eso entra en un desorden, una parafilia que es zoofilia, ¿verdad? Que es el amor a los animales. Y ahí vienen un montón de cosas que traen una consecuencia y es totalmente satánica. Hay que tener mucho cuidado. No es que no tenga una mascotita, no es que no le dé comidita, no es que no la tenga bien porque usted decidió meterla, ¿verdad? Mantenerla, y es diferente, pero no se le puede dar un tipo de amor como a los humanos a una mascota. Jamás y nunca. Eso es una desviación, eso se llama parafilia y entra en un desorden o un pecado llamado zoofilia. Hermano, pues el tiempo se nos ha terminado. Mandamos bendiciones para todas las madrecitas este día, que pasen un buen día y si pueden lean la palabra de Dios, instrúyanse en esta palabra que Dios nos ha dejado para que nuestra vida sea mejor cotidianamente con el humano, con el prójimo. Ustedes como madres saben el amor que ustedes tienen para sus hijos, es incondicional. Así Dios también, Jesucristo, tiene ese amor incondicional para nosotros y nos ha dejado instrucciones para que nosotros podamos tener un gozo en medio de tribulaciones, de angustia, de aflicciones. Él nos da el gozo porque cuando entendemos la palabra de Dios, aunque estemos atados como Pablo y Silas en aquella cárcel, Él tiene la respuesta para sacarnos de esas angustias y aflicciones. Hermano, ¿dónde lo podemos encontrar a usted en las redes sociales? ¿En qué parte? Bueno, en el Facebook aparezco como Edward Mora, en English, Edward Mora, y en canal de YouTube como Edward Ministry, ¿verdad? O en el teléfono 430-444-0536. Si algo así rápidamente, que este día no sea un ciclo más como el año pasado. Ahora sí, mamita, yo te quiero mucho y esto y lo otro y perdóname, y al día siguiente volvemos a hacer el mismo. No, o sea, que se mantenga esa palabra, ese amor, esa cordura hacia una madre, porque madre solo hay una. Que Dios me los bendiga muchísimo. Y bueno, desde aquí, desde Marana, Tucson, Arizona, que Dios me los bendiga mucho. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Pastor Sergio, un privilegio. Amén, hermano, y vale más un fin con esperanza que un fin sin esperanza, hermanos y hermanas. Dios me los bendiga y que tengan un gran día. Amén, amén, amén. Amén.